Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. En poco tiempo te explico por qué Actualícese 210 XCBS es la mejor herramienta para hacer tus declaraciones de renta de personas naturales. Podrás calcular fácilmente el impuesto de renta de personas naturales por el año gravable 2022 de manera ágil y sencilla, pudiendo ingresar grandes cantidades de información en la herramienta. Obtendrás un borrador del formulario 210 para que puedas diligenciarlo fácilmente en los servicios de la DIAN y presentar la declaración de renta a tiempo. Realizarás tus declaraciones de renta de personas naturales en solo 3 pasos: responde, diligencia y descarga. Ahora podrás realizar la declaración de activos en el exterior en caso de que el contribuyente lo requiera, obteniendo el borrador del formulario 160. Podrás calcular y aplicar fácilmente todas las rentas exentas, deducciones y demás descuentos que optimizarán la carga impositiva de tus clientes. Trabajarás en una interfaz actualizada, mucho más fluida e intuitiva, con nuevas opciones que facilitarán tu navegación a través de la herramienta. Con Actualícese 210 XLS podrás evitar todo tipo de sanciones, calculando de manera correcta lo necesario para las declaraciones de renta de personas naturales. ¿Qué esperas para adquirir la tuya? Aquí te enseñamos a manejar este simulador del beneficio de auditoría para el año gravable 2021, 2022 y 2023. Iniciemos entonces con nuestro simulador. Seleccionamos el año gravable de la declaración a la cual se le aplicará el beneficio de auditoría. Para este caso en particular utilizaremos el 2022, ya que nos encontramos en temporada de declaraciones de renta de personas naturales. El valor del impuesto neto de renta al año gravable 2021 podemos suponer que fue 3.300.000. El valor del impuesto neto de renta de este año gravable 2022 supongamos que es 5 millones de pesos. Le decimos continuar y nos dice: al cierre de 2022, ¿usted se acogió a algún beneficio tributario? No. Por favor, responda la siguiente pregunta. 2. ¿Presentó y pagó la declaración de renta del año gravable 2021? Sí. 3. ¿La declaración de renta del año gravable 2022 fue presentada y pagada de forma oportuna? Sí. 4. ¿La declaración de renta del año gravable 2022 incluyó retenciones falsas? No. Entonces, la respuesta automática de este liquidador es que puedes aplicar el beneficio de auditoría para la declaración de renta del año gravable 2022 y la firmeza de esta será de 6 meses contados a partir de la presentación de la misma. Gracias por ver este video, síguenos en nuestras redes sociales como @actualícese. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, consultorios, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y consultorios y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Actualícese Video, dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Te recordamos que todos nuestros consultorios son gratuitos y cuentan con marcas de tiempo, es decir, que los dividimos por secciones temáticas en caso que no los quieras escuchar en su totalidad y te quieras enfocar en ítems específicos. Saludamos y le damos la bienvenida al doctor Francisco Moreno, contador público, magíster en administración de empresas, especialista en gerencia y auditoría de sistemas, consultor de NIF y docente, quien nos explicará en este consultorio cómo la inteligencia artificial puede potenciar y automatizar procesos tributarios. Doctor Francisco, buenas tardes, bienvenido a este nuevo consultorio y adelante, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación a este prestigioso consultorio de desarrollo profesional en actualicese.com, único a nivel latinoamericano con esta temática, inteligencia artificial para consultores, para contadores públicos como tal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿sí? Porque nos vamos a aplicar a los procedimientos contables. Entonces, vamos a compartir pantalla para que ustedes comiencen a observar lo que traemos para ustedes en el día de hoy. Pero antes de comenzar a desarrollar como tal este proyecto, quiero mostrarles o indicarles con anterioridad
que muchas personas a veces consideran que la inteligencia artificial no es la ideal o la idónea para los procedimientos tributarios. Muchos claramente aluden a que ChatGPT tiene una ventana de tiempo que es a 31 a 30 de septiembre del 2021 y pues obviamente no existe la información posterior a esta fecha. Y otros aluden a que pues ChatGPT tiene una amplia ventana de contexto y pues suele confundir aspectos tributarios entre países. Entonces, suelen decir que a veces me traen aspectos tributarios de países latinoamericanos que no son los que se aplican claramente aquí en Colombia. Pues ante eso quiero decirles que en efecto esto podría pasarles, pero no pasa porque la inteligencia artificial esté equivocada o esté errada, sino que no se les está sabiendo generar las distintas instrucciones o los distintos prompts de manera correcta y de manera eficiente. La conclusión precisamente relacionada con este aspecto es la IA, y en este caso la IA generativa, sí es viable para el ejercicio, para la aplicación de los procedimientos tributarios que se pueden realizar en cualquier país. En este caso, para la presente conferencia, traigo procedimientos tributarios o traigo procesos tributarios que con inteligencia artificial suelen ser mucho más fáciles. Y precisamente los traemos para ustedes en este consultorio de desarrollo profesional, como les dije, dado por Actualícese en el día de hoy. Vamos a traer una pregunta que ha llegado a nuestro consultorio y que están relacionadas precisamente con procesos tributarios o procesos fiscales. Entonces, todas las preguntas de hoy están dirigidas precisamente a este aspecto. La primera pregunta nos habla de la siguiente forma. ¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudarnos a automatizar y optimizar el cálculo de la retención en la fuente, considerando las múltiples tasas y variaciones relacionadas con los diferentes conceptos y regímenes tributarios? En Colombia tenemos un impuesto que es el impuesto a la retención en la fuente, que realmente no es un impuesto, sino que es un anticipo que se practica para que cuando llegue en su momento la presentación de la declaración de renta, pues ya se haya aportado con anterioridad un valor importante y sea más fácil y más accesible para el contribuyente acabar de aportar claramente el valor pendiente de su declaración de renta. Entonces, el Estado colombiano establece la retención en la fuente como ese mecanismo anticipado. Resulta que la retención en la fuente se practica sobre algunas bases, se tienen claro unos conceptos y se tienen claro unas bases y a partir de esas bases se practican unas tarifas de retención en la fuente. Esto pues para aquellas personas que están fuera de este país que es Colombia y evidentemente quisieran entender un poco más en profundidad lo que es este consultorio. Entonces, ¿cómo sería la forma de manejar la inteligencia artificial para la práctica de retenciones en la fuente? ¿Listo? Entonces, el título del prompt que traemos para ustedes es la utilización de la inteligencia artificial generativa para automatizar y optimizar el cálculo de retención en la fuente en Colombia. El objetivo del prompt es cómo la inteligencia artificial generativa me puede ayudar a automatizar y optimizar ese cálculo de retenciones teniendo como referencia las tasas, las variaciones relacionadas con distintos conceptos y los diferentes regímenes tributarios en Colombia. Es importante, apreciado invitado, apreciado colega, que aquí evidentemente se hace una proyección de algunos ejercicios. Obviamente se hace sobre 3 o 4, máximo 5 ejercicios. No obstante, usted puede aplicarlo a decenas, centenas, incluso centenas de ejercicios y le van a dar los mismos resultados, ¿sí? Pero lo importante es que usted tenga claridad de cómo hacerlo con unos pocos ejercicios o con unos pocos ejemplos para posteriormente aplicarlo de manera masiva a su ejercicio profesional diario o cotidiano. Otra segunda consideración que yo les traigo a ustedes en el día de hoy, apreciados colegas e invitados, es todos los prompts que desarrollamos en este consultorio
de desarrollo profesional y de inteligencia artificial son testeados. Entran a un laboratorio, evidentemente de inteligencia artificial. Aquí se prueban esos prompts perfectamente y se hace un testeo de calidad de que arroje como tal las calidades que espera un contador lograr obtener de la inteligencia artificial. Entonces, siempre, ¿esto por qué es importante? Porque ustedes perfectamente pueden aplicar cualquier prompt y les va a generar el mismo resultado que estamos mostrando y enseñando claramente en este presente consultorio profesional. Bueno, muy bien. Entonces, veamos la estructura del prompt para la retención en la fuente. Y aquí dice, necesito que calcules la retención en la fuente para mi empresa, el nombre de la empresa, en el país de la empresa. ¿Por qué en el país de la empresa? Porque en la medida que yo le doy el contexto de mi país, él inmediatamente va a tener una aproximación o un acercamiento un poco más claro a la legislación fiscal y tributaria que existe en el país en el cual se está citando. Y sigue el prompt, considerando las múltiples tasas que te daré. A continuación te brindo las tasas de retención, calcula las retenciones del siguiente listado y genera la respuesta en formato tab. Entonces, para este ejercicio, lo que traigo es el siguiente, que es lo que quiero aplicar. Vamos a venir acá a traer este prompt específicamente para aplicarlo en nuestra inteligencia artificial, ¿sí? Generativa. Muy bien. Entonces, para este prompt estamos trabajando con 3 inteligencias artificiales generativas. ChatGPT es uno de OpenAI, tenemos BARD de Google y tenemos Cloud de Anthropic, ¿sí? Para este ejercicio vamos a aplicar en ChatGPT de OpenAI. Listo, entonces vamos a pegar como tal el prompt, le decimos, necesito que calcule la retención de la fuente para mi empresa XYZ en Colombia, considerando las múltiples tasas que te daré. A continuación te brindo las tasas. Y aquí yo tengo un Excel, ¿sí? Donde traje algunas tasas, ¿sí? Y en este paréntesis vamos a pegar las tasas de retención en la fuente que quiero que observe mi inteligencia artificial general. Y aquí dice, calcula las siguientes retenciones sobre el listado, que lo va a colocar a continuación. Entonces aquí yo veo, o que quiero que ustedes observen, el tipo de operación que estoy haciendo, el tercero, y el valor de la operación, para que se me calcule la retención en la fuente basado en estas tarifas, ¿sí? Entonces vamos a traer este cálculo y lo vamos a colocar acá donde dice listado. ¿Listo? Y le damos correr a la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces veamos, la inteligencia artificial nos dice de la siguiente forma. Claro que puedo ayudarte a calcular la retención en la fuente de la empresa XYZ en Colombia. Para hacerlo aplicaremos las tasas proporcionadas a las operaciones que mencionaste y generaremos una tabla con los cálculos. Aquí tienen los cálculos. Entonces aquí fíjense, apreciados invitados, nos da el nombre de la operación, que claramente es muy similar a lo que tenemos acá, ¿sí? Nos da el nombre del tercero, que es el que traemos acá, nos da el valor que efectivamente le planteamos, ¿sí? Y nos da el concepto de la retención en la fuente, que es el que traemos acá, como ustedes lo pueden observar, y nos da, por obvias razones, la tarifa que fue el que se planteó acá. ¿Listo? Y miren lo más maravilloso, apreciados invitados, nos dice cuál es la retención en la fuente por cada uno, en este caso 125.000 para el primer concepto, que es compras, servicios 120.000 y así sucesivamente, ¿sí? Aquí nos dice, para calcular la retención en la fuente simplemente multiplicamos el valor de la operación por la tarifa correspondiente y si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerlo. Entonces, fíjese cómo la inteligencia artificial nos calculó de manera perfecta las retenciones en la fuente que yo debería practicar con compras, servicios, honorarios y arrendamientos para este concepto. Entonces, muy seguramente ustedes estarán diciendo, no, pues Francisco, para estas 5 retenciones yo lo puedo hacer perfectamente con un Excel. Y ustedes tienen toda la razón. Pero cuando son decenas o centenas o millares de operaciones muy similares, la inteligencia artificial aquí puede ser bastante práctica. Así que la invitación es a realizar este tipo de cálculos de retenciones para que sea muy fácil ejercerlo en su vida diaria.
mostrarles aquí una potencia de este prompt, ¿sí? Y aquí le puedo decir, para complementar este ejercicio, ahora realiza los registros contables con los anteriores registros, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos acá a mostrarles. ¿Y qué va a hacer la inteligencia artificial? Evidentemente me va a generar los registros relacionados con la retención en la fuente. Entonces, para esto me dice que aquí llevo un valor del débito a compras y un valor del débito a proveedores. Evidentemente, pues aquí no sería compras, sino inventarios, ¿sí? Acá me dice que en los servicios de mantenimiento los llevo a gastos por valor de 3 millones y proveedores por 3 millones, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo podría incluso decirle al reescriba, ¿sí? Y en el registro contable incluye las retenciones en la fuente practicadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante generar estos tipos de retención de registros contables? ¿Sí? Pues precisamente porque nos va a indicar de manera adecuada, pues, cuáles podrían ser aquellas cuentas más aproximadas, ¿sí? Entonces acá nos hablan de las operaciones del débito al crédito y por obvias razones de las retenciones practicadas. Obviamente no le solicité que se calculara en formato de partida doble y si lo llegara a calcular en formato de partida doble, pues evidentemente lo va a calcular de manera específica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí, apreciados invitados? Y es cómo la inteligencia artificial nos practica estas retenciones en la fuente que yo le solicité. Le solicité dándole las tasas de retención en la fuente y generándole aquellos hechos económicos que la organización evidentemente hace para un ejercicio en particular. Entonces, fíjense, apreciados invitados, cómo la inteligencia artificial nos ayuda en el ejercicio del cálculo de las retenciones en la fuente. Esto únicamente en Actualícese. Bueno, apreciados invitados, ahora vamos a seguir con un segundo prompt. Y este es un prompt bastante poderoso y muy interesante. De hecho, no lo había contemplado. Pero quisimos en nuestro laboratorio interno de IA establecer si era posible hacerlo con un impuesto que es muy popular, sí, a nivel mundial. Y es el impuesto del IVA o el impuesto al valor agregado. Y la pregunta que nos llega a nuestro consultorio es la siguiente. Y nos dice, ¿de qué manera la inteligencia artificial generativa puede apoyarnos en la gestión del impuesto al valor agregado IVA, haciendo muy bien, desde la clasificación y validación del impuesto calculado? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, en Colombia se aplica un impuesto al valor agregado IVA que genera dos tipos de tarifa, una que es la tarifa general y otra que es la tarifa especial. En Colombia el impuesto de la tarifa general de IVA es del 19% y una tarifa especial del 5%. Y normalmente se genera en las ventas, pero también puede generarse en las compras. Entonces, ¿qué dice este prompt que nos permite iterar precisamente con el cálculo del IVA? Entonces, fíjense, apreciados invitados, que acá yo no les estoy dando normas tributarias, sino que estoy utilizando la IA generativa como un asistente de cálculo. Y le estoy brindando en los prompts tasas como conceptos y conecto claramente el prompt entre fíjese en las tasas y aplíquelo sobre los conceptos. Entonces, en el título de este prompt que traemos para ustedes relacionados con el IVA nos dice utilización de la inteligencia artificial generativa para automatizar y optimizar el cálculo, en este caso era del IVA. ¿Listo? Me disculpan el error. En Colombia. Entonces acá nos dice explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudarnos a automatizar y optimizar el cálculo, disculpen el pequeño error, del IVA, considerando las múltiples tasas y variaciones relacionadas con los diferentes conceptos y regímenes tributarios en Colombia. Entonces aquí nos dice el prompt, apreciados invitados.
necesito que calcules el IVA para mi empresa, el nombre de la empresa, el país, ¿sí? De las ventas y compras. Entonces, fíjese que aquí yo les traigo siempre el país, y esto es muy importante tenerlo presente, porque él hace una aproximación y va a entender un poco más de contexto, ¿sí? Para saber qué norma tributaria aplicar, ¿sí? En este caso, acá nos dice, considerando las tasas que te daré, a continuación te brindo las tasas del IVA y calcula lo solicitado, y para lo anterior genéralo en respuesta en formato tal. A continuación te brindo los datos a calcular. Entonces vamos a traer, apreciados invitados, ese plot para correrlo en nuestra IA de inteligencia artificial generativa, la más común y por cierto gratuita, como es ChatGPT, ¿sí? Entonces venimos, recuerden que cuando ustedes están iterando al interior de la inteligencia artificial, es muy importante que si van a hacer una actividad nueva que no tiene relación con el anterior chat, por favor, abran un nuevo chat. Entonces en este chat estábamos hablando de la retención en la fuente. Entonces, como este es un nuevo concepto que es IVA, se recomienda abrir un nuevo chat para este ejercicio. Muy bien. Entonces, acá le decimos, necesito que calcules el IVA para mi empresa XYZ en Colombia de las ventas y compras, considerando las tasas que te daré. A continuación te brindo las tasas del IVA. Entonces, yo vengo aquí a mi hojita de Excel, que es el IVA, y fíjense qué les quiero mostrar. Entonces, aquí le coloco las bases de las tarifas del IVA. Y observamos que tenemos una tarifa general con un 19%. Recuerden que esto es en Colombia. Y una tarifa especial con el 5%. Acá también tengo las ventas que hizo la empresa de los productos, los precios de cada producto y la tarifa que se está aplicando. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una tarifa que es la tarifa general y aquí tenemos otra tarifa que es la tarifa especial. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esta será calculada bajo el 19% y esta será calculada bajo el 5%. También tenemos el mismo ejercicio para compras, ¿sí? Donde este es el precio de la compra de este producto con tarifa general y este es el precio de la compra de este producto con tarifa especial. Ya teniendo claridad de nuestros datos, entonces fíjense cómo utilizo la IA generativa, no para que me calcule basado en la norma, sino para que yo les estoy dando unas instrucciones para que la IA generativa me lo haga de esa forma. Entonces, lo primero que debo hacer en este caso, apreciados invitados, es traer las tasas del IVA y lo coloco aquí en medio de este paréntesis. Entonces, no se preocupen que salga desordenado, entiende específicamente lo que yo quiero calcular. Y aquí traigo las ventas. Traigo las ventas, ¿sí? Inicialmente las pego, ¿sí? Y posteriormente traigo las compras, ¿sí? Y posteriormente las pego. Entonces acá ya le coloqué las compras, le coloqué las ventas y coloqué las tarifas. Entonces lo que le voy a pedir a la inteligencia artificial, apreciados invitados, es calcúlame el IVA, ¿sí? Generado y el IVA descontable, basándome en unas tarifas que existen en Colombia, que es la tarifa general del 19% y la tarifa especial del 5%. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la inteligencia artificial, en efecto, ha procedido a realizar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, veamos, acá me dice que, bueno, no me ha calculado como tal la tarifa, entonces lo que me hizo fue resumir los datos. Ahora le puedo decir, por favor, calcular los IVAs, calcular el IVA generado y el IVA descontable para cada grupo, para ventas y compras. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que nos hizo específicamente fue comenzar a calcular las tarifas. ¿Sí? Entonces, acá me dice, claro, sé que la tarifa general es del 19% y la tarifa especial es de 5%. Entonces me dice, para los primeros productos, veámoslo acá, me calcula por el 19% y me dice los valores del IVA general para esos primeros productos. Perdón, está aquí en la parte de arriba. El IVA generado para los primeros productos me dice, para el primer producto 11.400, para el segundo producto 13.300 y también
con los de la tarifa especial, que es el 5%, me calcula por obvias razones la retención, perdón, el IVA es el IVA generado de las ventas, ¿sí? Y acá, evidentemente, me hace una suma particular. Y también me pregunta, o me hace el análisis del IVA descontable en compras. Me dice, por supuesto, me toma cada uno de los productos, A, B, C en adelante, me lo multiplica por el 19% y evidentemente me genera el nuevo IVA basado en la nueva base. Me lo hace tanto por los productos de la tarifa general y me lo hace tanto por los productos de la tarifa especial. Y al final me dicen cuánto suma cada uno de estos. Entonces, fíjese cómo la inteligencia artificial, apreciados invitados, me calcula el IVA de los productos que yo quiero. Ustedes de nuevo podrán estar diciendo, Francisco, pues esto lo hago con un Excel, sí, pero cuando son productos o cuando son decenas o centenas o miles de productos, este ejercicio con inteligencia artificial suele facilitarnos de una manera muy práctica el cálculo del IVA, ¿sí? Aunque sabemos, apreciados invitados, que los softwares normalmente calculan el IVA de manera automática, ¿sí? Es importante validar que efectivamente esos cálculos verdaderamente se estén realizando de manera adecuada. Quiero potenciarles ese prompt, apreciados invitados, diciéndole que como yo tengo un precio de venta y un precio de compra, que me calcule la rentabilidad por producto. Entonces yo le puedo decir en este momento, ahora calcule la rentabilidad por cada producto y genera la respuesta en formato tab. Veamos lo que genera la inteligencia artificial para nosotros. Muy bien. Entonces, aquí me puede decir, como ustedes observan, me da el producto, el precio de venta, el precio de compra, ¿sí? Me da el IVA de ventas, el IVA del costo y me da la rentabilidad. Esa era lo que yo le estaba preguntando. Era cuánto es la rentabilidad, escuchen bien, entre mi precio de venta y mi precio de costo. Entonces, fíjese cómo evidentemente obtenemos resultados bastante interesantes que podemos lograr con nuestra inteligencia artificial. Les recuerden, para poderse lograr eso, se debió brindar a la inteligencia artificial las bases, en este caso de las tarifas de IVA que existen en Colombia, las ventas que quiero que me calcule el IVA basados en las tarifas y las compras que quiero que me calcule el IVA, en este caso el IVA descontable, basados en las mismas tarifas. Y de esta forma, apreciados invitados, pudimos generar cálculos del impuesto al valor agregado IVA en Colombia con el apoyo de la inteligencia artificial, tanto para las ventas como para las compras. Yo incluso con la inteligencia artificial, posteriormente puedo decirle, ahora agrupe el IVA generado, agrupe el IVA descontable y establezcame cuál será el valor a pagar por parte de la empresa entre la agrupación del IVA generado menos el IVA descontable. Y así puedo seguir iterando con la inteligencia artificial para obtener los resultados ideales e idóneos para nuestro ejercicio. ¿Listo? Y esa ha sido nuestra respuesta a esta pregunta. Vamos ahora a ver otro impuesto que existe en Colombia. Los dos primeros impuestos, que fueron los de retención en la fuente y los de IVA, son impuestos del orden nacional. Pero en Colombia, y seguramente en otros países, existen impuestos del orden distrital o municipal. Y Colombia no es una excepción. Y en Colombia tenemos un impuesto que se llama el impuesto de industria y comercio, ¿sí? Que normalmente se conoce en el algo popular como el ICA. ¿Sí? Y el ICA es un impuesto que se liquida por parte de las empresas, pero no es estandarizado a nivel nacional. Porque cada uno de los municipios tienen distintas tarifas y tienen distintos conceptos. Entonces, este impuesto no lo va a poder a usted correr como yo lo estoy haciendo. ¿Por qué razón? Porque yo lo estoy haciendo basados en Bogotá. Si usted, evidentemente, quiere correrlo este prompt que traemos para ustedes, y usted no reside en Bogotá, tendrá que hacer algunos ajustes, normalmente en lo que son las bases y los conceptos. De resto, podrá aplicarlo de manera uniforme en el resto de la operación que traemos para ustedes. Veamos lo que trae este prompt. Y aquí decimos, utilización de la inteligencia artificial generativa
en el cálculo eficiente del impuesto de industria y comercio ICA en Colombia. El objetivo del PRON es explorar el papel de la IA generativa en el cálculo, escuchen bien esto, eficiente del impuesto de industria y comercio, considerando la diversidad de tarifas y excepciones según el municipio y la actividad económica en Colombia. La estructura del PRAN es, necesito que calcules el ICA para mi empresa, ¿sí? Nombre de la empresa, el país de las ventas, de nuevo les explico por qué es importante colocar el país, para que la inteligencia artificial se contextualice en qué país se encuentra y pueda dar mejores aproximaciones a los resultados. Y nos dice de ventas y compras, considerando que las tasas que te daré a continuación, estoy viendo las tasas, en este caso del IVA. Veamos cómo sería el PRON apreciados invitados que traemos para ustedes. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí traemos este PRON, ¿sí? Quiero que ustedes lo corran en sus organizaciones o en sus empresas. Y acá le vamos a decir, necesito que calcules el ICA, el impuesto de industria y comercio, para mi empresa XYZ SAS en Colombia, de las ventas. El ICA normalmente aquí se aplica sobre las ventas, el ICA sobre las compras. Considerando las tasas que te daré, a continuación teniendo las tasas de ICA de su ciudad, calcula lo solicitado y genera la respuesta en formato tabla. A continuación te brindo los datos a calcular. Entonces venimos aquí a nuestra hoja de trabajo que también traemos para ICA. Veamos, para que usted la vean más amplia, voy a ampliar mi pantalla con los datos y le voy a decir, a ver, Bogotá tiene infinidad de conceptos, ¿sí? Aquí podríamos decir que no es base, sino conceptos, ¿correcto? Conceptos. Y acá, evidentemente, está la tarifa por día. En este caso, digamos que esta empresa fabrica muebles, vende servicios de almacenamiento y depósito, y también comercializa con ventas. Y para la tarifa de ICA en Bogotá, para estas tres actividades comerciales o empresariales, tenemos una tarifa del 11,04 por mil para fabricación de muebles, 9,66 para servicio de almacenamiento y depósito y 6,90 para las compras de comercio de motocicletas. Y aquí vemos 6 operaciones, ¿sí?, relacionadas de ventas que hizo la empresa XYZ con su producto y el valor de la venta. Lo que le queremos pedir a la inteligencia artificial es calcúlame el impuesto de industria y comercio sobre estas ventas teniendo en cuenta las bases o conceptos aquí establecidos. Entonces, muy bien, vamos a traer acá estos conceptos y venimos aquí al PRON y lo leemos de nuevo. O reemplazamos donde dice te brindo las tasas. Entonces acá reemplazamos el contenido que hay al interior, ¿sí? No importa que quede desorganizado, no se preocupe. Y le digo, calcula lo solicitado y genera las respuestas en formato tabla a continuación. Te brindo los datos a calcular. Y vengo acá y traigo las ventas que tengo en mi hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué le he dicho a la inteligencia artificial? Ojo, aquí no lo estoy diciendo, calcúleme el ICA. Obviamente, si yo le digo calcúleme el ICA sobre estos productos, no lo voy a tener presente, porque tendría que darles contexto de ciudad, tendría que darles contexto de medidas, y ahora hemos observado que evidentemente nos encontramos con que las tarifas de Bogotá tuvieron unas modificaciones. Entonces, la IA puede traer las tarifas que hubieron antes de las modificaciones del año inmediatamente anterior, y se va a quedar sobre esas, porque ChatGPT en este caso trabaja con una base de datos hasta septiembre 30 del 2022, ¿sí? 2021, disculpe. Aunque esta ya está siendo actualizada en el próximo año, ya tendríamos datos a la fecha, ¿sí? Entonces veamos lo que nos generó la IA para este ejercicio. Nos dice que para calcular el impuesto de industria y comercio ICA para tu empresa, la XYZ, en Colombia primero necesitamos aplicar las tasas proporcionadas a las ventas de cada producto. Luego podemos calcular el impuesto y aquí tiene las tablas. Entonces aquí nos da el producto, que evidentemente lo sacó de nuestra tabla que aquí observamos. Nos trajo el precio a las ventas, que son las traídas de acá, ¿sí? Y nos trajo las tarifas. Como ustedes pueden observar, trajo estas tarifas y conectó
los conceptos con los productos. Y posteriormente, ¿qué hace ChatGPT? En este caso, la inteligencia artificial generativa calcula, escuchen bien, de manera apropiada el 11,04 por mil de 750.000. ¿Sí? Y aquí observamos, evidentemente, el cálculo de cada uno de estos productos. Recuerden siempre validar el primer producto. Si el primer producto está bien, significa que el resto, evidentemente, está bien. Acá me dice que el impuesto al valor agregado, ¿sí? En este caso, el impuesto del ICA es de 113.000 pesos, calculando según las tasas proporcionadas y las ventas de cada producto. Entonces, de nuevo aquí les digo, ustedes dirán, no, Francisco, pues para 5 lo hago yo con Excel, pero para 100, para decenas, para centenas o para miles de productos, la inteligencia artificial puede ser muy práctica en ese ejercicio. Lo que incluso yo puedo hacer es copiar esta información, ¿sí? Traerla acá a un Excel, pegarla, obviamente preparando de manera correcta lo que yo quiero pues, validar, y hacer una tabla dinámica, pues posiblemente para validar que la información esté generada de manera correcta, ¿sí? Entonces fíjese cómo la inteligencia artificial nos calcula el ICA. Entonces aquí hay algo muy importante que quiero destacarles, apreciados invitados a ustedes, y es lo siguiente: no le he colocado normas, lo que le he colocado es bases, lo que le he colocado son operaciones que quiero que calcule, y evidentemente la IA lo que hace es conectar sin tener el antecedente de la norma, que es lo que normalmente se quedan los contadores, en el sentido de que no, para impuestos no es muy buena porque no tiene la actualización. Y como digo, así tuviera la actualización, tendríamos que darle contexto, por ejemplo, en el ICA, en qué país estamos, en qué municipio estamos, con qué tarifas trabajara, si son unas tarifas nuevas o son unas tarifas antiguas, si tienen progresionalidad las tarifas, como por ejemplo en Bogotá, que tienen variaciones a partir de la norma. Entonces, todo eso tendríamos que darlo en el prompt para que la inteligencia artificial evidentemente nos lo realice. Vamos aquí a generar este complemento del prompt, ¿sí? Para ver qué nos genera la inteligencia artificial. Cada hora le digo, ahora agrupa los productos por grupo y establece el total de las ventas e impuestos en formato tabla. Vamos a ver qué nos hace este prompt para nosotros, ¿sí? Entonces mira lo poderoso de la IA en este caso. Y lo que hizo fue sumarme los productos de fabricación de muebles, que en este caso son dos, y los sumo en uno solo, los productos de almacenamiento y depósito, ¿sí? Y los productos de comercio de motocicleta. Me los agrupó en las ventas, me los agrupó en ICA, y al final, evidentemente, me los sumó. Recuerden siempre validar los datos que me da la IA. Entonces, fíjese cómo la IA me calcula de manera acertada los valores del impuesto de industria y comercio para nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan utilizar la inteligencia artificial para este tipo de operaciones. Muy bien, apreciados invitados. Les traigo un prompt bastante poderoso y muy importante, y por cierto, lo hubiéramos lanzado en su momento en la época de la presentación de las declaraciones de renta en Colombia, que hace poco se vencieron, ¿sí? Entonces, estas operaciones o este impuesto que evidentemente estaba vigente en Colombia, que era la declaración de renta, también se puede manejar con inteligencia artificial. De nuevo, no aludiendo específicamente a la norma, que es donde a veces suele existir diferencias conceptuales y errores en el ejercicio, sino aludiendo a qué debería cruzar la inteligencia artificial de un dato con otro dato. Entonces, la pregunta que nos llega aquí a nuestro consultorio es: ¿cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudarnos en la planeación tributaria, considerando la identificación de beneficios fiscales, el análisis de escenarios y la generación de estrategias óptimas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales? Entonces, el título del prompt, ¿sí?, que traemos para acá, veamos, aquí está.
es utilización de la inteligencia artificial para determinar la obligación de declaración de renta de un contribuyente y explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede determinar la obligación de declarar renta de un contribuyente al analizar su situación clínica. Entonces veamos el prompt, y aquí me coloca la estructura del prompt para que ustedes evidentemente la manejen en sus computadores y reemplacen la data que está en paréntesis. Entonces vamos a ir a nuestro prompt que quiero correr para ustedes, ¿sí? Y lo traemos precisamente a ser ejecutado en nuestra inteligencia artificial generativa. ¿Listo? Entonces vamos. Ok, un momento. ¿Qué le digo? Necesito que identifique qué contribuyente está obligado a declarar renta considerando los topes que te daré a continuación. Te brindo los topes de declaración de renta. Recuerda que con que cumpla un solo criterio está obligado. Calcula lo solicitado y genera la respuesta en formato tabla por cada contribuyente de forma individual. A continuación te brindo los datos a calcular. Entonces, aquí yo tengo una hojita de trabajo que precisamente le apunta a este ejercicio. Entonces, aquí yo tengo las bases de declaración de renta. Tengo, ojo que esto es para el año 2022. Patrimonio bruto, 172 millones. Ingresos brutos, compras total, compras con tarjeta y compras totales y consignaciones bancarias por más de 53.206.000. Cuando tengo valores iguales o superiores a los conceptos aquí que yo tengo, evidentemente yo estoy obligado a declarar renta, con que solo cumpla una condición. Entonces yo le estoy diciendo a la inteligencia artificial que tenga en cuenta estas bases y que me diagnostique por cada uno de los contribuyentes, como ustedes lo pueden observar acá, ¿sí? ¿Quién está obligado y quién no está obligado? Entonces aquí tenemos a Pedro Morales con esta información tributaria, tenemos a Carolina Acevedo con esta información tributaria y tenemos a Andrés Díaz con esta información tributaria. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a traer los conceptos y topes, ¿sí? Y colocamos aquí la información al interior de los topes de declaración. Entonces, recuerden, no se preocupe si la data sale desorganizada. Entonces aquí le di los topes de la declaración de renta y quiero que me haga el diagnóstico con Pedro Morales, ¿sí? Para saber si está obligado a declarar o no renta, ¿sí? Entonces acá evidentemente la inteligencia artificial evidentemente me dice si Pedro está obligado a declarar renta, sí o no. Miren lo maravilloso y poderoso de la inteligencia artificial. Y nos dice, para determinar si Pedro está obligado, me dice, los criterios que tengo que tener presentes son los siguientes: patrimonio, ingresos, compras, etcétera, y sus bases. Los datos de Pedro son los siguientes: patrimonio, ingresos, compras, que fue lo que yo le brindé. Ahora él me dice, comienza a hacerme una evaluación uno por uno. Me dice patrimonio, cumple. Vamos a ver si cumple. La base era 171 y el patrimonio era 203. Por cuanto sobrepasa este valor, inmediatamente cumple con este criterio. Con relación a los ingresos brutos, compras por tarjeta y compras totales, me dice no cumple. Entonces veamos, aquí es 53, para todos es 53, y para ingresos brutos es 45, para compras con tarjeta 25, para compras totales son 45, para consignaciones bancarias son 43. Entonces, en efecto, no cumple para ingresos, no cumple para compras de tarjeta, no cumple para compras totales y no cumple para consignaciones bancarias. Por lo anterior, ojo, nos dice que basados en los resultados está obligado Pedro a declarar renta debido al primer criterio: patrimonio bruto mayor a 171.018.000. Y aquí me dice la tabla que le solicité. Por lo anterior, Pedro Morales sí está obligado a declarar renta. Miren lo poderoso, apreciados invitados, de lo que hace la inteligencia artificial, ¿sí? Incluso yo le puedo decir, ahora realízalo, ahora
ahora realiza el mismo análisis con la siguiente información, ¿sí? Y él también me va a hacer el mismo ejercicio, en este caso con Carolina Acevedo, ¿sí? Entonces me dice los criterios, ok, esperemos que termine, me da los criterios, me da la información que le di de Carolina y comienza a hacerme el análisis con todos, ¿sí? Me dice que patrimonio bruto no cumple, ingresos brutos cumple, compras no cumple, compras totales no cumple, compras de tarjeta de crédito no cumple y compras totales no cumple, ni tampoco cumple con consignaciones. El único parámetro que cumple es con ingresos brutos. Veamos el análisis. Si vamos al ejercicio, ¿sí? Vemos que los ingresos mínimos, la base son 53 millones y los ingresos de Carolina son 55 millones de pesos. Entonces, fíjense, apreciados invitados, cómo la inteligencia artificial me dijo, cumple el contribuyente, en este caso Carolina, para este ejercicio. Vamos a potenciar este PRON, ¿sí? Para generarles mucho más valor, únicamente en actualización. Entonces aquí le digo, ¿cuándo es la fecha? Miren, está maravilloso. Venimos aquí a la inteligencia artificial. ¿Cuándo es la fecha de la presentación de su declaración? Si la cédula de 5 millones 8 para Carolina Acevedo. Para Carolina Acevedo. ¿Cuándo es la fecha de presentación de su declaración de renta? Veamos. Si la cédula es de 5.896.645 para Carolina Acevedo. A continuación te brindo el calendario tributario. Vamos a ver si la inteligencia artificial nos brinda la fecha exacta. ¿Listo? Entonces, él comienza a analizar la fecha, ¿sí? Y me dice lo siguiente. La fecha límite para la presentación de declaración de renta de Carolina Acevedo, cuya cédula termina en 45, se determina según el último hijo de su dígito, que en este caso es 5, ¿sí? Entonces, ok, aquí me dice que es el 11 de agosto, veamos. Perfecto. El 11 de agosto, ¿por qué me lo determinó por el 11 de agosto? Porque lo está trabajando sobre 5, ¿sí? Pero si yo le dijera, debe calcularlo sobre los 2 últimos dígitos de la cédula. Veamos qué nos puede dar la inteligencia artificial cuando yo itero. Entonces me dice, mil disculpas por la confusión, es todo educado en la inteligencia artificial generativa, y se acuerda el calendario tributario que proporcionaste teniendo en cuenta los 2 últimos dígitos. La fecha límite para la presentación de la declaración es el 11 de septiembre. Carolina deberá presentar su declaración antes de esa fecha para cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces veamos, 45 apreciados invitados. Bueno, si pueden observar acá, ¿sí? Por lo tanto, es el 11 de septiembre. La inteligencia artificial, en efecto, me dijo que es el 11 de septiembre. Fíjense cómo la inteligencia artificial nos calculó, nos determinó cómo el contribuyente declara o no declara renta. Les hice el ejemplo con 2 contribuyentes con 2 escenarios distintos. Y también me dijo cuándo, evidentemente, debe de declarar el contribuyente. ¿Nos hubiera servido este ejercicio en la época de rentas? Por supuesto que sí. Pero no significa que no lo puedan aplicar para el año 2024 cuando tengamos que presentar la declaración de renta del año 2022. Muy bien, vamos ahora a ver otro PRON, un PRON supremamente interesante, ¿sí? Que les he traído para ustedes en el día de hoy. ¿Listo? Y es la siguiente. ¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudarnos en la planeación tributaria, considerando la identificación de beneficios fiscales, el análisis de escenarios y la generación de estrategias óptimas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales? Todas las empresas deben de tener una planeación tributaria. Y he traído este ejercicio porque sé que todas las empresas lo hacen. Así que, apreciados invitados, colegas y empresarios, apliquen este procedimiento de inteligencia artificial para que lo
ejecuten en sus organizaciones. Veamos el PRON que traemos para ustedes. Título del PRON: Planeación tributaria y desarrollo de una lista de chequeo para optimizar el cumplimiento de las obligaciones financieras. El objetivo del PRON es explorar cómo la planeación tributaria efectiva y cómo realizar planeación tributaria y efectiva, y también una lista de chequeo para optimizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces el PRON acá es el siguiente, apreciados invitados. Veamos, traigámoslo acá, ¿sí? Para que usted lo revisen. Es un PRON bastante largo porque es muy completo, apreciados invitados. Bueno, entonces veamos, traigámoslo acá y veamos, venimos aquí a ChatGPT, ¿sí? Y lo corremos. Le decimos: por favor, genera una propuesta de planeación tributaria para la empresa XYZ SAS que corresponde al sector de retail, basada en las recomendaciones provistas en la información que te daré. La propuesta debe cumplir los siguientes puntos. Primero, análisis de la normatividad tributaria vigente, diagnóstico de la situación actual, optimización de recursos y aprovechamiento de beneficios tributarios, proyección y planeación del pago del impuesto de renta, recomendaciones para implementar la planeación tributaria y conclusiones resaltando los beneficios de la planeación tributaria. Importante que le coloquemos aquí en Colombia. ¿Listo? Es muy fundamental. ¿Listo? Después de esto le vamos a decir: posteriormente genera una lista de chequeo en formato de tabla que permite verificar el cumplimiento de los puntos claves para una adecuada planeación tributaria de la empresa. ¿Listo? La lista debe considerar aspectos relevantes mencionados en el documento como deducciones, anticipos, retención en la fuente, beneficios tributarios, proyecciones, entre otros. Por favor, provee detalles técnicos y alineados a las recomendaciones propias. Entonces, acá le estoy diciendo: venga, hágame una planeación o dame tips relacionados con la planeación y posteriormente hágame una lista de chequeo. Ojo, hágame una lista de chequeo. Entonces, cuando uno pues apenas sale o egresa de la universidad, pues no es muy experto en todo este tema de planeación tributaria. Entonces, la inteligencia artificial les puede brindar, apreciados invitados, información de cómo hacerlo. Entonces, aquí nos dice: venga, para realizar su propuesta de planeación tributaria de su empresa en Colombia, hágalo primero. Entonces, como ya le di 5 puntos, entonces, análisis de la normatividad, entonces nos identifica las leyes fiscales, resume los principios, obligaciones fiscales, evalúa los posibles cambios recientes en la legislación. Hago un diagnóstico en la situación actual frente al pago. Evidentemente, aquí nos dice la revisión de los registros contables, el análisis de los posibles problemas, etcétera. Acá me dice los consejos de la optimización de los recursos y aprovechamiento de beneficios tributarios, la proyección y planeación del pago del impuesto de renta, las recomendaciones para implementar la planeación tributaria en la empresa y las conclusiones resaltando los beneficios de la planeación tributaria. Aquí ustedes le pueden dar pausa a la medida que van mirando este video. Y acá me dice la lista de chequeo. Entonces me dice el análisis de la normatividad vigente, me dice si cumple o no cumple, indicar si se ha realizado el análisis, y acá ustedes pueden implementar uno a uno esta lista de chequeo. Yo puedo incluso decir: estructúrame esta lista de chequeo en 5 pasos, y él evidentemente me estructurará la lista de chequeo. Entonces, fíjense, apreciados invitados, cómo la inteligencia artificial me brindó la lista de chequeo de cómo debo hacerlo y las consideraciones que tengo que tener en la planeación tributaria. Ojo, si usted, mira, aclaro esto y esto es muy importante. Si usted es un contador, bienvenida a la lista para que usted las ejecute. Si usted no es un contador y es un empresario que no tiene conocimientos contables, lo puede generar, pero este sería de pronto un derrotero o unas sugerencias que usted debería hacerle a su contador. Evidentemente, un empresario, cuando no tiene la formación de contador, no podrá aplicar este ejercicio de la planeación tributaria, porque es importante la formación en contaduría pública, y esto lo podrá ejercer claramente un contador público, y quien se llama un contador público es aquel que está inscrito ante la Junta Central de Contadores de Colombia, y su tarjeta profesional se encuentra activa y habilitada para ejercer esta noble profesión en Colombia. Así que eso es, para usted como contador, es válido para poder hacer su trabajo muy rápido, pero para usted como empresario
lo puede utilizar para saber qué debe pedirle a su contador para que él en su juicio y conocimiento profesional lo implemente en su organización. De esta forma, hemos aprendido a realizar, por obvias razones, la planeación tributaria en sus organizaciones. Y traemos por último, última pregunta, que con esto evidentemente ustedes podrán entender cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar en el cálculo de las sanciones tributarias. Entonces aquí hay combinación entre sanciones tributarias y muy seguramente procedimiento tributario, que es el que uno aplica cuando se presentan las sanciones. La pregunta que traemos para acá, y es muy importante que consideremos un contexto particular. Nos dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial generativa apoyarnos en el cálculo de sanciones tributarias considerando las variables legales y factores que influyen en su determinación? ¿Listo? Entonces acá tenemos el título del PRON, la utilización de la inteligencia artificial generativa en el cálculo de las sanciones tributarias considerando variables legales y factores influyentes. En este caso, las variables legales es claramente referirnos a todo lo relacionado con el procedimiento tributario que está implícito en nuestro estatuto tributario en Colombia. El objetivo del PRON es explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyarnos en el cálculo de sanciones tributarias considerando las variables legales y factores que influyen en su determinación, ¿sí? Y acá nos dice la estructura del PRON, copien y péguenlo, cambien lo que hay en paréntesis. Pero quiero correrles para ustedes el PRON que evidentemente quiero localizar, ¿sí? Y aquí quiero manifestar en esta conferencia. Aquí hay algo que quiero que ustedes consideren y es, fíjense que aquí estamos ya implementando normas. Y ustedes van a decir, pero Francisco nos acaba de decir que cuando hay normas tributarias no es conveniente hacerlo con ChatGPT porque tiene un contexto de actualización limitada a septiembre 30 del 2023. Entonces, perdón, del 2021. Entonces, ¿qué hago cuando quiero validar de que esa información sea más actualizada? ¿Sí? Pues ChatGPT en este momento para octubre del 2023, como digo, está actualizado hasta septiembre del 2021. Entonces, evidentemente este PROMPT no sería para ChatGPT, tendría que utilizar una inteligencia artificial que esté actualizada con datos de Google, ¿sí? O que esté actualizada con datos actuales, disculpe. Entonces, veamos a este PROMPT y como les digo, no podría correrse en ChatGPT, sino que tendríamos que correrla en otra herramienta de inteligencia artificial generativa que esté actualizada. Y para eso, ya en varias conferencias anteriores, les he hablado de BART, que es la inteligencia artificial generativa de Google, muy poderosa, pero una de las ventajas que trae BART es que evidentemente está actualizada, ¿sí? Tiene datos ya del año 2023. Entonces, corramos este PROMPT y le digo, liquida la sanción por no facturar, ¿sí? Cuando mis ventas fueron de 15 millones en el mes anterior, de acuerdo al artículo 655, en su párrafo 6 del Estatuto Tributario en Colombia. Entonces veamos lo que nos dice la inteligencia artificial para este ejercicio. Entonces, miren, esto es sencillamente espectacular, ¿sí? Y los quiero invitar a que hagan el ejercicio. Acá me dice, de acuerdo con el artículo 657, y con esto vamos terminando, el parágrafo 6 del Estatuto Tributario, la sanción por no facturar es del 10% del valor de la operación sin que sea inferior a 100.000 ni superior a 10 millones. En su caso, como las ventas fueron de 15 millones, la sanción sería del 10%. 10 por 15 millones sería de 1,5 millones. Sin embargo, la sanción no puede ser inferior a 100, pero porque la sanción final sería de 1.500.000, 1.400.000. Por lo tanto, la sanción por no facturar, en su caso, sería de 1.400.000. Entonces, aquí nos da todo un análisis, ¿sí? Y, evidentemente, pues nos genera la información. Recuerden que aquí tenemos dos informaciones. Ojo, porque aquí me dice que es del 5%, ¿sí? Y acá también me va a decir
que, bueno, es del 1%, pero esta es sanción por sanción por no facturar electrónicamente. Entonces, ¿qué vamos acá? ¿Yo qué les quiero mostrar? El artículo 657 en el párrafo 6, ¿sí? Yo vengo y lo busco. Vamos acá, el artículo 657, ¿sí? Ya con esto estamos terminando este prompt. Y acá nos dice lo siguiente. Sanción de clausura por establecimiento. Cuando, aquí me dicen cuándo me clausuran el establecimiento. Me dicen por un término de 3 días, cuando no se expida factura o documento equivalente, estaba obligado a ello. O se expida si los requisitos en lo literal están tan y tan en el artículo 617. Entonces acá me dice, cuando no expido factura, ¿sí?, que es la sanción que estamos estableciendo, me pueden cerrar mi establecimiento comercial por 3 días. Puedo pues asumir esta o puedo pagar la multa pecuniaria, que me dice lo siguiente. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se acoge y paga la siguiente multa, la administración tributaria se abstendrá de decretar la clausura del establecimiento así. Es decir, usted cuando no factura, le van a cerrar el establecimiento comercial por 3 días. Pero si no quiere asumir esta situación, pues sencillamente usted paga la multa. Y para el primer punto, que es no pagar, evidentemente, por obvias razones, no asumir el establecimiento del comercio, entonces tendrá que pagar la multa. Y acá me dice, para el numeral número 1, la sanción pecuniaria, en este caso, es el 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior, en la fecha en el que incurrió el hecho sanción. Entonces, como ustedes pueden observar, efectivamente acá me dice, en su caso, como las multas fueron de 15 millones, la sanción sería del 10% por 15 millones, por lo tanto es de 1,5 millones. Entonces fíjese cómo, en este caso, BART, que es la inteligencia artificial de Google, fue más acertada que posiblemente una aplicación en ChatGPT. ¿Por qué razón? Por lo mismo, apreciados invitados, de que BART, que es la inteligencia artificial de Google, evidentemente está conectada a datos actuales, ¿sí? No significa lo anterior que ustedes consideren que de pronto no hay errores en la información que nos dé la inteligencia artificial, en este caso con BART, ¿sí? Entonces, ¿qué es mi recomendación, apreciados invitados, para que ustedes ejecuten? Y es, córranlo en BART, miren el resultado, cotéjenlo con los datos tributarios, a eso súmenle su criterio profesional y evidentemente podrán tener unos mejores resultados en el momento de calcular sus sanciones o procedimientos tributarios. Ojo, esto es para un contador público. Si usted es un empresario, puede generarlo en ChatGPT, en la inteligencia artificial de Google, que es BART. Téngalo como referencia y dígale a su contador, venga, esto encontré en la inteligencia artificial, por favor aplique su criterio profesional e indíqueme qué debo de hacer ante esta situación. Tener muy presente que en casos tributarios es fundamental la acción de un contador público debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores Públicos con su tarjeta activa y por obvias razones habilitada. Y esto fue nuestro consultorio profesional, de desarrollo profesional, aplicando inteligencia artificial a procesos tributarios. Y de esta manera, apreciados invitados, les demostré, les enseñé cómo la inteligencia artificial sí nos puede apoyar en ejercicios tributarios. Tengan ustedes una muy buena tarde. Bien, muchísimas gracias al doctor Francisco Moreno por un nuevo consultorio de inteligencia artificial dirigido a contadores públicos. Les recordamos que mañana, jueves 26 de octubre, nos acompañará el doctor Diego Guevara en un nuevo consultorio tributario sobre responsabilidades fiscales y planeación tributaria para el 2024. Nos reencontraremos entonces el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Hazlo fácil con Actualícese. Aquí te explicamos el manejo del liquidador del anticipo del impuesto de renta 2023. Vamos a nuestro portal www.actualicese.com y dentro de nuestro pack de formatos para la declaración de renta a las personas naturales hallarán este liquidador.
Vamos entonces a presionar el botón azul, a identificar el contribuyente. Para este ejercicio es la persona natural. Vamos a responder a cualquiera de estas 4 preguntas. Esta declaración de renta del 2022 será la tercera declaración o superior. Continuar. Ingresaremos el valor del impuesto neto de renta calculado para este año gravable 2022. En nuestro caso vamos a colocar que son 2,5 millones. Continuar. Ingresa el valor de las retenciones. Supongamos que no me aplicaron retenciones. Le decimos continuar. Ingresa el valor del impuesto neto de renta, pero del año anterior, 2021. En este caso, el impuesto del año anterior fueron 2 millones de pesos. Le digo continuar y automáticamente me arroja que el anticipo de renta podrá ser cualquiera de los 2 siguientes valores. Opción 1, 1.687.500. Opción 2, 1.875.000. Continuar. Esto fue todo. Muchísimas gracias por ver este video y danos like. En poco tiempo te explico por qué Actualícese 210 XCBS es la mejor herramienta para hacer tus declaraciones de renta de personas naturales. Podrás calcular fácilmente el impuesto de renta de personas naturales por el año gravable 2022 de manera ágil y sencilla, pudiendo ingresar grandes cantidades de información en la herramienta. Obtendrás un borrador del formulario 210 para que puedas diligenciarlo fácilmente en los servicios de la DIAN y presentar la declaración de renta a tiempo. Realizarás tus declaraciones de renta de personas naturales en solo 3 pasos: responde, diligencia y descarga. Ahora podrás realizar la declaración de activos en el exterior en caso de que el contribuyente lo requiera, obteniendo el borrador del formulario 160. Podrás calcular y aplicar fácilmente todas las rentas exentas, deducciones y demás descuentos que optimizarán la carga impositiva de tus clientes. Trabajarás en una interfaz actualizada, mucho más fluida e intuitiva, con nuevas opciones que facilitarán tu navegación a través de la herramienta. Con Actualícese 210 XLS podrás evitar todo tipo de sanciones, calculando de manera correcta lo necesario para las declaraciones de renta de personas naturales. ¿Qué esperas para adquirir la tuya? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video